Vimos la información que el presidente no le gusta y en qué acaba en estos berrinches de un niño chiquito que pues ya no le gusta el juego que está jugando, aunque ya sabía cuáles eran las reglas. Te confieso que me costó mucho trabajo ver esta conferencia porque se tardó 1000 horas en varios temas y obviamente pues en vez de informar pues es puro odio y es pura victimización y es puro los malos son ellos, o sea, 3 horas parado, no se toma ni un sorbo de agua. No. Si el presidente pusiera la agenda, lo que estaríamos viendo es que él tendría que decir los temas y los medios tendrían que reaccionar a lo que el presidente dijera. Todos los días lo que vemos es que el presidente reacciona a lo que dicen los medios. La noticia no es él y que si se siente bien o mal, o que si le gusta o no lo que dice el Reforma, etcétera, sino lo que está pasando en México, que creo que no se entera de lo que está sucediendo en México. Si al presidente no le gusta que los medios de comunicación informen, entonces no le gusta la democracia. Claro. Hola, ¿cómo están? Soy Georgina Gagiola y estamos en Atypical TV en el programa El Ridículo de AMLO, donde analizamos las conferencias mañaneras del presidente que no llegó solo a la presidencia, sino con el sistema democrático que hoy quiere destruir. Y para ello me acompaña mi amigo y compañero Luis Estrada. ¿Cómo estás? Hola, Georgina, ¿cómo te va? Muy bien. Cuéntanos. Pues fíjate que hubo poco material, entre comillas, porque la semana pasada el presidente, pues sabemos, estuvo convaleciente de COVID y se recuperó y hubo poca información en las mañaneras. Sin embargo, se aventó el viernes la conferencia más larga de este año, la segunda o tercera más larga de toda la historia, más de 3 horas. Y entonces dio mucho de qué hablar. Y obviamente regresando, pues ha venido con todo, tratando de, pues, de alguna forma recuperar lo que perdió en tiempo y evidentemente también en acciones de gobierno porque fue el fin del periodo ordinario de sesiones del Congreso, en la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces veremos algunas cosas de eso. Vamos a ver 5 temas esta vez. El primero es cómo el doctor Alcocer, el secretario de Salud, da el parte médico, la situación de salud del presidente, que ellos consideran que eso es algo oficial. Y vamos a ver el nivel de detalle y es toda la información que se dio y con lo que se manejó el gobierno. En segundo lugar, ¿cuál fue la reacción de López Obrador y qué dijo al regresar después de su descanso por COVID? Tercera vez que le da, por cierto. Tercero, ¿cómo critica el presidente a los medios de comunicación? Porque está desesperado, dado que no pone la agenda y siempre tiene que estar peleando con ellos. Solo da de qué hablar y no pone la agenda. Cuarto lugar, ¿cuáles son las razones por las que el presidente especifica que debe desaparecer el INAI? No solo ha entorpecido los nombramientos, sino en específico qué es lo que le molesta. Demuestra claramente cuál es la razón por la cual quiere removerlo. Y quinto, ¿cuál fue la reacción del presidente a lo que se aprobó de forma, pues... Fast track. Pues, autoritaria, sin debate democrático, tramposo, y yo estaría cobarde en el Senado, de leyes que mandó el presidente a la Cámara de Diputados, se aprobaron en el Senado, ahí a escondidas, en la noche, en fin, y pues como el presidente está contento con esto, podemos adelantar, la Suprema Corte va a tirar prácticamente todo eso que se aprobó ese día. Entonces, si quieres, vamos a ver lo primero que tenemos, que es cómo el presidente, el estado de salud del presidente, escrito por el secretario de Salud, una vez que se supo qué es lo que tenía el presidente. Sí, vamos a ver. Un saludo cariñoso al señor presidente y como ya se oyó, ánimo. El estado de salud del señor presidente es bueno. La infección por el virus SARS-CoV-2 se confirmó en unas horas después de su inicio de sintomatología, como ustedes saben. De acuerdo al comportamiento de este virus, al cabo de 3 años de su actividad, durante la cual tomó varios caminos de infección este virus, el cuadro clínico de las afecciones actuales es leve, con síntomas de inflamación de las vías respiratorias altas, es decir, del tracto respiratorio de la nariz, de la garganta, y desde luego con fiebre y cansancio. Esta sintomatología es la misma que el señor presidente ha tenido.
Con la toma de paracetamol, de líquidos, descanso, ha mejorado. Ustedes conocen que el señor presidente tiene el antecedente de haber sufrido un infarto al corazón. La evaluación actual en este tema es de normalidad. De hecho, hasta su función de la tensión arterial se ha controlado más hacia la baja, pero es porque no está haciendo acciones con toda la población, que son una acción dinámica que elevan tanto la presión arterial. Por lo tanto, también la tensión arterial está controlada y en buena situación. Preciso con ustedes que el resto de sus estudios que se han realizado, incluyendo un examen minucioso del tórax, están normales. Por ello, en unos días será dado de alta, y esto es lo que quería yo informarles y transmitirles de la salud del señor presidente, que en esencia lo que requiere es descanso. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si mi doctor me da ese informe de cualquier cuestión de salud mía o de algún pariente mío. No sé si me debo de poner a llorar, a reír, a qué. Pero en todo caso, el diagnóstico de quien es el secretario de Salud, que además sabemos fue el médico de la primera esposa del presidente López Obrador, y que ese es el mérito por el cual está ahí, esa es la razón por la cual el presidente lo tiene ahí, pues la verdad es que lo que nosotros nos dice es la falta de información, la poca seriedad con la que se atendió este tema y sobre todo el vacío respecto a un diagnóstico de algo serio, en este caso la salud del presidente. México es un país muy importante, muy grande, se necesita saber en todo momento cuál es el estado de salud de los presidentes, no solo en México, en cualquier otro lado. No es obligatorio, pero todos saben que es relevante cuál es su estado de salud y por eso lo entregan voluntariamente. Incluso Donald Trump, los años que estuvo de presidente, todos los años entregó su estado de salud. Aquí el presidente López Obrador simplemente no lo quiere dar, se tiene que filtrar. Luego, ya que se filtra la información, entonces ya confirma. Y mientras, como ahora, que no se supo por varios días exactamente qué era lo que tenía el presidente, porque, pues bueno, todo lo que se dice en la conferencia es falso, engañoso, no se puede probar, porque lo que dice ahorita el secretario de Salud se tendría que creer. Ese vacío de información se llena con especulación. Y la especulación no la pueden parar los seguidores del presidente o los funcionarios del gobierno del presidente simplemente porque quieren que se pare, sino pues justo este vacío, todo mundo habla de la versión que cada uno tiene y después, ya que cada quien tiene una versión de las cosas, sale el presidente a decir nada de lo que dijeron fue cierto, un poco para victimizarse. Entonces es la misma forma de operar cada vez. No dar información, generar un vacío, dejar que corra la especulación y luego salir a victimizarse con lo que cada uno dice respecto de esta o cualquier otra crisis. Creo que es claro cuál es el objetivo del gobierno. En una de esas no tenemos ni siquiera la certeza si se enfermó o no. Uh-huh. Y solo lo que sí tenemos certeza es la especulación y la victimización del presidente y de su gobierno. Mira, yo te quería hacer dos comentarios. El primero es que cuando el presidente sale a dar el anuncio de que está bien, que fue COVID, que estaba un poco ronco, platica qué fue lo que sucedió y dice que el general secretario dijo que lo atendieran y que se hicieran A, B y C, uh-huh, cosas a las que él se negó y dijo no me voy a ir en ambulancia, no me van a llevar a ningún lado, me van a atender aquí. Pero esa decisión la había tomado el general secretario. Uh-huh. Incluso presumió, eso dice. Incluso presumió que no, que el comandante de las Fuerzas Armadas es él. Cuando dice el presidente que los charoleó y que él es el comandante de las Fuerzas Armadas y entonces que se toma la decisión. Entonces yo me pregunté, ¿quién tomaría la decisión? O sea, si algo está pasando, ¿por qué el secretario de la Defensa toma esa decisión? Sí. O la que tiene que tomar el secretario de Salud o el secretario de Gobernación, ¿no? Porque entonces claramente no vemos que haya un protocolo de una emergencia. Nunca nos ha pasado. Sí lo hay, pero no lo siguen. Pero entonces tendría que decidir el secretario de Gobernación. Hay una prelación, hay un orden, se dice prelación, pero hay un orden establecido en la Constitución sobre cuando falta el presidente, quién es el que toma las decisiones. Aquí el tema es que no quieren decir si faltó o no
en qué momento faltó y cuánto tiempo faltó. Ese es el tema. Bueno. Y ahí es donde está el riesgo, que no se sabe, ¿no? Bueno, pues te dejo ese dato, ¿no? Sí. Y la otra es que yo creo que lo inventó. O sea, yo creo que sí, a lo mejor le dio COVID o sí se sintió mal, etcétera. Pero todo este rollo lo hizo a propósito, es lo que quiero decir. El no salir, sí, el esperar a que hubiera toda esta mala información, todas estas especulaciones provocadas por los errores de comunicación de su gobierno, tanto del vocero como del secretario de Gobernación, porque está muy enojado, pero sí dijeron cosas diferentes, ¿no? A lo mejor no estaban bien informados o mintieron, no lo sabemos, pero ellos son los que causaron tanta especulación porque no coincidía la información y porque el señor no se apareció hasta el tercer día, curiosamente tercer día, ¿no? ¿Qué estás tratando de decir? Pues eso, que se victimiza, que se compara con El Salvador, ¿no? Que estoy bien al tercer día resucitó. A mí, todas esas coincidencias tú y yo sabemos que en política no existen. Bueno, en el imaginario del presidente, pues no sé quién está atendiendo la forma de ese tipo de detalles. En todo caso, dice el secretario de Salud que pues la presión se le sube al presidente cuando está entre la gente. Pues por eso quizá hace tanto home office y no hace giras ya entre semana, ¿no? Porque se le sube la presión y tenemos que cuidar la presión. Eso es parte de un presidente que pues no está al 100% y una persona que no está en plenas capacidades para realizar su trabajo aquí y en cualquier otra parte del mundo, en la iniciativa privada o en el gobierno, es corrupción. Y además él lo dijo, ¿te acuerdas? En un tuit cuando iban a operar al presidente Enrique Peña Nieto, le dijo, ay, pues yo no sé si está bien o mal, no lo creo, o no lo deseo, pero sí es un momento para que renuncie. Así Ahí es. está. Ahí está. Entonces, ¿no? Pues es que se te sube la presión. Sí. Lo siento. Mira, vamos a ver cómo lo dijo él mismo, cuál fue su reacción. Un poco para burlarse y un poco también para demostrar que estaba bien. Vamos a verlo. Ánimo. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Primero agradecerle de todo corazón al pueblo de México por su apoyo, su solidaridad. Si digo pueblo, estoy pensando en casi todos los mexicanos que expresaron su preocupación por mi contagio de COVID. Hubieron muestras de cariño, muchas bendiciones, buenos deseos, cadenas de oración, mucha solidaridad. Se portaron, como siempre, muy bien. Es un amor recíproco. Como siempre digo, amor con amor se paga. La gente llegó a preocuparse porque hubo sensacionalismo, amarillismo, mala fe. Pero afortunadamente salimos bien y aquí estamos. Muy dispuestos a continuar con este proceso de transformación en beneficio de nuestro pueblo. Estamos bien y con muchos deseos de seguir transformando a nuestro país en beneficio de nuestro querido pueblo. Oye, bueno, empezó esta conferencia que, como bien dices, fue la más larga. Te confieso que me costó mucho trabajo ver esta conferencia porque se tardó 1000 horas en varios temas y obviamente, pues, en vez de informar, pues es puro odio y es puro victimización y es puro los malos son ellos. O sea,
3 horas parado, no se toma ni un sorbo de agua, No. no le hace caso a los doctores. Pero empezó la conferencia en el minuto 15. O sea, él sale, empieza la transmisión y en el minuto 15 ya arranca porque él sale. Y antes de 2 minutos, antes de llegar, en el minuto 40, ya empieza a hablar de los adversarios, de que le deseaban mal, de que hubo amarillismo, etcétera. O sea, apenas salió, después de todos estos días en que mantuvo al país pues preocupado, en vila, un poco qué estaba pasando con el presidente, y antes de los 2 minutos ya está despotricando sobre la política, ¿no? La verdad es que si fuera un hombre culto, si fuera un hombre estudiado, si se hubiera preparado, hablaría de otras cosas en las mañaneras. Y lo único que sabe decir en las mañaneras es lo mal que están los demás y no él. Incluso el pueblo, ¿no? Porque ya no cabemos en el pueblo aquellos que no le deseamos o no le mandamos oraciones. Cadenas de oración. Sí, cadenas de oración. No le deseamos me mal a llegó ninguna cadena de nadie. oración, me hubiera unido. No le deseamos mal a nadie, ni la muerte a nadie. Pues no. ¿No? ¿Para qué? Pero todos somos pueblo, ¿no? O sea, todos somos mexicanos. Sí, yo creo que el presidente, obviamente, bueno, pues no lo veo muy emocionado de regresar de una enfermedad. No entiendo bien cuál es la orientación de su mensaje y de su ausencia, sino más bien para generar el ruido necesario que distrae de otras cosas y que busca pues siempre cubrir una cosa mala con otra peor, porque eso es la verdad, no tienen más allá en su gobierno y quienes lo asesoran en comunicación. Ahora, todo esto que hace el presidente y lo que dice, pues evidentemente demuestra que la esencia de las conferencias es, como mencionas, todo el pleito y todo lo que se pueda de alguna forma radicalizar, polarizar, porque no hay nada más que decir. A estas alturas, el presidente no tiene más que presumir de su gobierno y más bien es pues cómo se puede llevar entre las patas a quien sea con lo que dice y después ver qué consecuencias hay. Si su crítica es al Poder Judicial, después de lo que diga el presidente, entonces los funcionarios, los legisladores, los gobernadores, la jefa de gobierno, todos repiten lo que él dice, sí, claro, para que entonces se multiplique el mensaje. Sí, claro. Y después se espanta de que hay violencia y que hay polarización, pero en realidad ese es el objetivo de las conferencias a estas alturas de su gobierno. Yo creo que si el presidente quisiera o hubiese querido que lo que él llama la cuarta transformación estuviera teniendo un avance lo suficientemente importante o claro o evidente para la gente, estaríamos hablando de eso y no de lo contrario, que el propio presidente, pues me parece, se mete un estorbo. Hay una cosa, y lo vamos a ver ahora con la siguiente intervención del presidente, es cómo directamente culpa a los medios de comunicación y qué es lo que busca de alguna forma tratar de desacreditar a los medios, porque en realidad no pone la agenda, solo da de qué hablar, y da de qué hablar porque lo que dice, como no se puede verificar, no tiene impacto en los medios. Y evidentemente, pues todo lo que vemos que dice el presidente, pues no se puede probar. Los medios no se van a jugar publicar algo que no tenga cómo se prueba. Vamos a ver qué es lo que dijo el presidente de los medios, que evidentemente está en relación con lo que se dijo de su enfermedad y el vacío de información y la especulación que se generó también. Vamos a ver. Por eso estoy hablando en términos así muy generales, porque si no, pues puro sensacionalismo. O sea, ya no quiero pues que se use en la prensa mexicana como noticia la nota roja, es lo predominante. Ya, de veras, está bien que el Reforma ya esté como la alarma de antes, pero no todos. Hay tantas cosas importantes, ¿no? Claro que son libres y pueden decir lo que consideren que es noticia, pero como solo es para atacarnos, si les digo algo de Garduño,
Ese es el titular mañana del Reforma. Protegió a Garduño. Garduño en la tablita, en la cuerda floja. Así están, pues, así están las cosas. Entonces, sí vamos a hacer alguna revisión, ¿sí? Porque además es un asunto que atendemos diariamente. Es algo que tiene que ver con derechos humanos, que es importantísimo. Y ya les vamos a informar de todo lo que se esté, de lo que se está haciendo. Ya les puedo decir hasta ayer cuántos migrantes fueron apoyados, ¿sí? Protegidos. Todos los días estamos en esto, pero estamos viendo también de que los traficantes de personas, ahora que se da este cambio, están manipulando, enganchando y queriendo sacar provecho en lo económico. La pereza con la que habla el presidente de las cosas que tiene que hacer es contagiosa, ¿no? A mí hasta me dieron ganas de bostezar ahorita que lo estaba oyendo. La verdad es que lo que en esta parte el presidente demuestra es algo que va en contra de lo que muchos dicen e insisten en que el presidente pone la agenda. Si el presidente pusiera la agenda, lo que estaríamos viendo es que él tendría que decir los temas y los medios tendrían que reaccionar a lo que el presidente dijera. Todos los días lo que vemos es que el presidente reacciona a lo que dicen los medios. Sí. Y que además la estrategia es tratar de desacreditar, como sea, lo que publican los medios de comunicación. En Spin publicamos la infografía 92, que lo estamos haciendo cada mes, y que en esta infografía demostramos que el 5.4, el 5% pues, de las notas de primera plana de los 7 diarios más importantes recuperan lo que dice el presidente el día anterior. Evidentemente la nota, el periódico que más notas tiene como primera plana es La Jornada, que es el medio impreso de estos 7 que recibe más publicidad de parte del gobierno. Y que nunca ataca, ¿no? Que además lo que busca más bien es recuperar una declaración del presidente, incluso la entre comillas, y no hay forma de, no tienen que correr el riesgo de sustentar lo que publican. Esa es la función de La Jornada. Entonces, los demás medios, que independientemente de la ideología, que independientemente del interés, que independientemente de todo, pues bueno, tienen que publicar lo que ellos consideran que es una noticia. Al presidente hay que explicarle cuál es la razón de una noticia, para qué sirve una noticia, cuándo es algo noticia, cuándo no. Y que, repito, volvemos a lo mismo que vimos al inicio del programa. La especulación está generada por el vacío del presidente y por el vacío y la falta de transparencia de su gobierno. Si este gobierno informara y diera a conocer todo lo que hace con detalle, con oportunidad, con la necesidad de conocerlo, pues a lo mejor no tendría el presidente que estarse explicando todos los días. El que explica pierde. Y aquí el presidente todos los días lo vemos explicando porque claramente está perdiendo esa guerra contra los medios de comunicación que él mismo se inventó. No, y además, bueno, con el pretexto la semana pasada de quitar Notimex, dijo que para eso estaban las mañaneras, para informar, ¿no? Nada más que te dije, la información soy yo. Pues, y que diga que ya, por favor, en primera plana no es el tema de los migrantes. Se murieron 40 personas asfixiadas, quemadas, porque el de la llave no estaba. El que está a cargo del Instituto Nacional de Migración sigue en su cargo, aunque ya lo procesaron, pero sigue en su cargo, claro, sigue cobrando, no hay ninguna responsabilidad. Y esa es la
la noticia. La noticia no es él y que si se siente bien o mal, o que si le gusta o no lo que dice el Reforma, etcétera, sino lo que está pasando en México, que creo que no se entera de lo que está sucediendo en México. Una, no se hace responsable, otra le echa la culpa a los demás y las cosas no se resuelven, ¿no? Entonces, los medios de comunicación son los que toman ese rol, no solamente de informar, sino de informar que no se está resolviendo porque este gobierno de transformación no está pudiendo con el paquete. Los medios de comunicación tienen como una función principal vigilar, y la ciudadanía delega en los medios de comunicación esa función para que ellos hagan la investigación y provean de información detallada, sustentada a sus audiencias. Si al presidente no le gusta que los medios de comunicación informen, entonces no le gusta la democracia. Claro, por supuesto. Evidentemente, pues sabemos que no le gusta la democracia. Lo único que quiero hacer o especificar aquí es que esta es una de las muestras más claras y evidentes. Otro que no le gustaba la democracia es Donald Trump. Exacto. Y por eso Donald Trump se peleaba con los medios de comunicación. Déjame decirte cuál es el final de esa pelea. ¿Quién gana al final? Los medios de comunicación ahí están. Donald Trump perdió la reelección. A lo mejor gana la siguiente, no lo sé. Pero, en todo caso, ya todo el mundo sabe cuál es el resultado de ese pleito. Con los medios no te debes de meter. Y no importa si los medios traen, repito, una ideología o no. La mejor forma de ganar a ese pleito de información es con información. Bueno, y aprovechando que mencionas a Trump, pues toda esta crisis de los migrantes, que además se ha convertido en una crisis humanitaria porque están aquí asentados, porque él lo permitió, se le fue a poner de rodillas a Trump. Estaba pensando que pues, el discurso racista de Donald Trump al que no se cansa de llamarlo amigo. Yo no recuerdo un presidente de Estados Unidos últimamente que haya odiado tanto a México como Donald Trump nos odia, ¿no? Y a él se le olvida... Por lo menos explícitamente, ¿no? Por lo menos explícitamente, que quiso construir el muro, sí, que nos dijo que los mexicanos y ahí viene otra ladrones. Vez, el año que entra va a ser la misma campaña. A ver si sale del deal. El que sea va a traer el mismo discurso, pero bueno, su amigo Trump, sí, y lo menciona este día en la mañanera, no vamos a ocuparnos de ese momento, pero él sigue hablando de Trump, quien más odia a México. Sí. Él ya no lo odia tanto, ya al contrario, como dice su amigo. Y todo tiene que ver, repito, con la información y cómo el presidente, en lugar de dejarla fluir y otorgarla lo más detallada posible, la oculta. Hay una razón por la que eso quedaría pues demostrado que lo que están haciendo no está bien hecho, o tiene errores, o incurre en ilegalidades, y eso no le gustaría al presidente que se supiera. Y esa es la razón por la cual quiere desaparecer el INAI. Vamos a ver por qué quiere eliminar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales, y por qué el presidente lo odia tanto y por qué lo quiere eliminar. Vamos a ver. Ya no queremos gente que se alquile de alcahuete. No, porque ellos lo que hacían básicamente era legalizar, legitimar el robo. Es como el encargado de dar fe de que todo está normal, limpio. Son corruptos porque cobran un sueldo para permitir la corrupción. Son cómplices de la corrupción. Entonces, ¿cómo se resuelve? Como lo estoy planteando, que la Auditoría Superior de la Federación, que pertenece a un poder independiente, que es el Poder Legislativo,
se haga cargo de esa función, de la transparencia, y que ese organismo desaparezca, y que basta ya de estar simulando. ¿Cómo van a estar cobrando sueldos elevadísimos? Que no se olvide que el presupuesto es dinero del pueblo, es una especie de empleomanía, pero de pedigrí. Ay, de pedigrí, ¿qué tal? Empleomanía de pedigrí. Sí. Oye, a ver, siguen cobrando. La suya es empleomanía. Sí. No sé si tenga pedigrí o no. Pero bueno, pues, a sus amigos y a sus parientes, a todos los tiene empleados. Oye, y es importante que, bueno, pues los comisionados del IFAI sí, del INAI, perdón, del INAI cobran su sueldo, ¿no? También lo que pasó en Notimex también cobraba su sueldo. El Francisco Garduño de Migración sigue cobrando su sueldo. Las corcholatas siguen cobrando su sueldo cuando están en plena campaña, política, ¿no? Siguen cobrando su sueldo. Claro. Es decir, ¿de qué está hablando, no? Sí. De unos comisionados que además no se dedican a la política. Estarán dentro del gobierno, pero no están ahí repartiendo lentejas, ¿no? Bueno, uno de los temas del INAI es, a ver, las dictaduras se establecen, ¿no?, para hacer su voluntad, ¿no? No, realmente es para hacer lo que ellos quieran y no lo que le conviene a la gente, al pueblo, al país, a la nación, etcétera, ¿no? Ya dijimos la vez pasada que él dice que la información es él, que no entiende cómo funciona el INAI, porque habla solamente de las resoluciones, se queja amargamente de que el INAI no ha servido para nada, que por qué no hablan de los bienes de García Luna, que por qué no descubrieron. Bueno, esas no son las funciones del INAI, pues habría que darle una estudiadita, no saben de qué ni siquiera está hablando. Y también vamos a ver en el siguiente bloque cómo, ¿no?, aunque el Poder Legislativo, bueno, es independiente y está representado por diferentes partidos, cuando tienen mayoría, como es el caso, y una mayoría que lo obedece con los ojos cerrados, por eso existen estos organismos, porque si estuviera en sus manos, ¿no?, por el final es la decisión de los diputados decir o aceptar lo que dice la Auditoría Superior de la Nación, pues obviamente estaríamos en manos de quien gobierna, ¿no?, de la dictadura, ¿no? Y para eso se necesitan todos estos organismos, estas dependencias del gobierno. Y la otra es volver a decir que él no llegó solo a la presidencia, claro, llegó con un sistema democrático que el propio INAI lo ayudó, él lo utilizó para dar información, que además nos ha dado información de mucho tiempo atrás, de la historia de México, ¿no?, que la poseían las dependencias gubernamentales y se abrieron. Él ha sido particularmente cuidadoso en cerrar la información porque no le gusta que se sepan las cosas. Y eso es una democracia liberal. Así es. Y bueno, ya vimos que pues a él no le gusta la democracia, lo hemos visto desde diferentes ópticas. No, de acuerdo. Y la simulación de la que habla el presidente, pues más bien sería lo que él está haciendo respecto de la información, porque además todo este ataque que ha tenido contra los órganos autónomos, que son contrapesos para una presidencia tan manipuladora, no solo esta, en cualquier parte del mundo, para eso sirven. Un poco la idea es generar los organismos independientes que de alguna forma permitan por fuera del gobierno pues tratar de entregar las cuentas necesarias, la transparencia y la rendición de esas cuentas para quien lo necesite y que además esté vigilado cada vez más el gobierno. El presidente no quiere que esté vigilado el gobierno, su gobierno. Y esta forma de simular de atacar y no modificar la ley, porque puede perfectamente, o pudo haber hecho desde el inicio, desde el día 1 de su gobierno, mandar una iniciativa de ley en la cual se redujera el dinero de los comisionados del INAI, por ejemplo, ¿no? O se redujera el número de comisionados en el INAI. En fin, no tiene los votos para hacer cambios constitucionales y lo único que le queda es 2.
vías. Una, atacar permanentemente a todos los integrantes de estos organismos y eventualmente tratar de modificarlos. Eso que dijo que lo quiere pasar a la Auditoría Superior de la Federación no va a pasar porque necesita una modificación constitucional. Entonces, eso que dijo, que estaría padre que así fuera para él, no va a pasar porque no tiene los votos. Y segundo, si esta cuestión de nombramientos, que por cierto, una juez determinó que el Senado tiene que nombrar a los 3 que faltan, porque además estos nombramientos que recaen en el Congreso, pues por más que el presidente los quiera parar, dice la ley que tienen que nombrarse. Y si no se nombran, entonces las y los legisladores caen en falta y entonces están violando la ley. Entonces ya una juez dijo que se tienen que nombrar. No les gusta, en fin. Pero entonces esa es la segunda forma en la que el presidente puede tratar de controlar estos organismos, y es una forma de colonizándolos, como un poco lo que trató de hacer en la Suprema Corte, como lo que trató de hacer en el Instituto Nacional Electoral, ahora lo va a querer hacer en el INAI. ¿Qué significa esto? Postulando exclusivamente a gente cercana a él, gente que va a ser fiel a él, pero que pues ya vimos, con la Suprema Corte no está garantizado que vayan a votar todo el tiempo a favor de lo que quiere el presidente, especialmente cuando ya está en el ocaso su gobierno. Claro. Porque no es que yo diga que esté en el ocaso, no es que falte 1 año y medio para las elecciones, no. Para que termine su mandato, no. Él mismo, con la poca energía que demuestra y lo poco de lo que habla cada día en las conferencias de prensa, demuestra que el presidente ya no quiere gobernar, y eso es parte del problema, ¿no? Oye, sí, y además, bueno, pues ya el INAI, ¿te acuerdas que habían nombrado a 2? Porque todavía no terminaba el tiempo de uno de ellos, ahora ya son 3 porque uno ya se fue, pero los vetó. Claro. Entonces, llevamos en esto bueno, no los habían nombrado en 1 año, pero desde que los medios empezaron a hacer presión de que se nombrara, de que algunos senadores de la oposición empezaron a decir que ya se tenía que nombrar, que se acababa el tiempo. Ya llevamos como 1 mes y medio en esta discusión y solamente ha sido atole con el dedo porque no los nombran, pues los nombran y los veta, y entonces ahora resulta que finalmente lo que quería era desaparecer al INAI, porque pues no le gusta que saquen los trapitos al sol, que para eso es. Claro. Y también que para los que no están de acuerdo con nosotros, que piensen que si el PAN cayó, si el PRI cayó, es por mucha información que dio el INAI a partir de resoluciones, entre otras cosas. Sí, no es que se trate de tirar o ganar, simplemente es consustancial, es parte de la democracia, la información y la transparencia. Pero todas estas acusaciones de corrupción, muchas se dieron a partir de las resoluciones del INAI. Pues sí, más fácil. ¿Dónde está la gente que tanto acusa al presidente de corrupción? ¿Dónde está? Exacto. Y bueno, pues por eso, así ABC 2 más 2, por eso quiere desaparecer el INAI, para que no nos enteremos de todo lo que hacen. Claro. Y ya. Ahora, esta discusión sobre el INAI, como lo estabas diciendo, nos lleva a nuestro último fragmento del programa, que es cómo entonces la oposición exigió que se nombrara a los comisionados del INAI, y el hecho de que no los quisiera nombrar, que los pusieran y lo quitaran del orden del día, sí lo vamos a votar, y a la mera hora no cumplían, generó que se tomara la tribuna por parte de la oposición, algo de lo que se espantan quienes por años tomaron la tribuna, y se tuvieran que ir a escondidas a legislar a otro lugar en pleno concierto de Rosalía, y tuvieron que entrar en un camioncito a Palacio Nacional para oír las instrucciones del líder, y pues sin debate, sin votos en contra, sin proceso legislativo, sin proceso, pues evidentemente violando diversas cuestiones legislativas, aprobaron varias leyes. Lo que quiero que veamos ahora es cómo el presidente se ríe y minimiza esto, que sabe, porque sabe en el fondo que hay un alto riesgo, si no es que la certeza de que lo que aprobaron el sábado en el Senado no va a ser legal. Vamos a ver. Sí. Bueno, eso lo explico muy rápido, breve. Sí, tuvimos una reunión, me dio mucho gusto lo que están haciendo los legisladores de nuestro movimiento, los que están buscando la transformación del país, porque están
pensando en la gente, están pensando en el pueblo. Y están unidos. Sí, pero no me hicieron caso. Porque no, yo lo que quería era que dejaran ahí a los que estaban protestando más tiempo. O sea, ¿se acuerdan que yo dije aquí que se podía en la práctica parlamentaria, cuando se inicia una sesión y no se cierra, no se clausura, se para el reloj legislativo? Entonces yo me quedé con esa idea, bueno, si está parado el reloj legislativo, pues que se queden ahí más tiempo los del bloque conservador y que se aproveche para informarle a la gente, ¿no? Porque ya estaban con la mentira de que iba a desaparecer el CONACYT, así como cuando engañaron de que el INE no se toca. Lo mismo que... Bueno, el presidente no sabe de proceso legislativo, eso está claro. Porque nunca fue legislador. No fue. Y además de eso, la forma en la que demuestra que quería que se quedaran más tiempo y eso, que le sale, porque improvisar siempre tiene el riesgo de que se te salgan cosas. Y el presidente se le sale decir esto, pues demuestra que para él esto es un juego, ¿no? Sí. Y que el presidente es un niño chiquito, es un niño que quería y estaba emberrinchado con llegar a la presidencia, y una vez que llegó, pues ya no supo qué hacer, porque ser presidente significa una gran responsabilidad. No solo ganar, sino tener la capacidad y el conocimiento para dirigir un país tan complejo y tan grande como México. No sabe ni sumar. No sabe cómo funciona el gobierno, las reglas a las que él se acostumbró ya no están, los organismos independientes no existían cuando él se salió del PRI. Pues imagínate, ¿no? Es como si lo hubieran metido en una cápsula del tiempo y de repente lo hubieran sacado 30 años después. Y el presidente, pues hay que explicarle todo. Sin embargo, pues él es el presidente y eso es lo que él ve respecto de cómo funciona el gobierno, cómo funcionan los diputados de su partido. No importa que se viole la ley, después ven. Y pues ya vimos el plan B electoral, cómo se aprobó. Hay un proyecto en la Suprema Corte que dice que se debe eliminar, no porque sea inconstitucional, sino por todos los vicios legislativos y mal procedimiento legislativo que tuvo, que evidentemente tiene la consecuencia de que no se apruebe como debe ser. Entonces, el presidente pues finalmente está jugando y ese juego ya se aburrió, ya se cansó, porque de esta forma en la que está jugando le ha generado más problemas, no solo de salud, ya lo hemos visto, sino sobre todo de pensar que todo su plan como él lo tenía, que además pues yo creo que era un plan muy chiquito, no era un plan a la altura de lo que necesita México hoy. A lo mejor estaba a la altura de lo que él pensó cuando se salió del PRI, pero ahora a la altura de lo que necesita México ya no es. Y entonces el presidente pues simplemente lejos de ajustar y de mejorar y de aprovechar la oportunidad de tantas oportunidades que se le han presentado a lo largo de su gobierno, pues simplemente lo que quiere es ya pararse de la mesa y dejar de jugar porque ya está harto. Sí, bueno, estaba viendo unos videos de él en la última campaña, y ha desmejorado muchísimo. Pero bueno, más allá de ello, este desmantelamiento de la República, ¿no? Por todos aquellos legisladores que lo obedecen a ciegas, que realmente yo creo que, como dijimos, no es que no respeten nada más el proceso legislativo, que con eso no va a llegar a hacer ley, sino que no saben lo que realmente no están pensando en lo que están haciendo. Y a mí me gustaría dejarles unas preguntas, porque realmente la pobreza de sus palabras, ¿no? Además, cuando se queja de todas estas cosas y se burla de la oposición que se quedaron ahí en la Cámara, y bueno, ¿no se ha puesto a pensar que en todas esta intención de la política mal hecha de austeridad tendrá una relación con la situación en la que está el país? Es decir,
la seguridad en México, el deterioro del servicio de salud en México, de educación. O sea, no tendrá que ver en que se han quedado con el dinero, que no se lo dan a los servicios de los cuales vivimos básicamente, ¿no? Por ejemplo, en salud, pues en los tratamientos ya de los niños contra el cáncer, la diabetes, el cáncer de hombres y de mujeres. Podemos hablar de qué sirvió, por ejemplo, en qué ha beneficiado todo esto de la austeridad y de la austeridad republicana. ¿En qué le ha ayudado a las mujeres que hayan quitado las estancias infantiles, que no haya comedores para niños? ¿En qué ha beneficiado que no haya medicinas, que vas a la farmacia y no existe, bueno, está agotada, ¿no? ¿En qué nos ha servido algo? La gente tiene un 78% en promedio miedo de salir a la calle. ¿De qué sirven todas estas leyes que pasaron, que se burlaron, que se dieron manotazos, ¿no? ¿De qué sirve? No hay desarrollo y por lo tanto no hay democracia, nos está hundiendo. Y bueno, vamos a ver, todavía me parece que hay una última defensa de esto, que es la Suprema Corte, que ya vimos que cuando se presentan situaciones fuera de la ley, pues evidentemente cuentan con lo que se necesita para poder tumbar las leyes aprobadas del presidente. El presidente no tiene los votos para hacer cambios constitucionales y lo más que puede hacer es un ruido como el que vimos en el Senado y burlarse, eso sí, de sus propios legisladores, de su partido, utilizándolos para tratar de montar un show, que la verdad es que a la mera hora lo que va a pasar es que se las van a tirar todas. Y no importa si se aprobaron algunas buenas y otras regulares y otras malas. Todo lo que pasó en esa forma de aprobar esas leyes, pues se las van a tirar. Y esa parte el presidente ni siquiera piensa en su propia imagen y lo que viene, porque todavía le faltan varios meses de ser presidente y todavía viene lo más difícil. Sí, la selección. Así que creo que en esta parte el presidente, lejos de mostrar fortaleza y de que su partido se muestre fuerte frente a lo que él llama el bloque conservador, en realidad muestra y proyecta todo tipo de fragilidad y debilidad al tener que hacer este tipo de shows. Sí, claro. Yo, para terminar, habló también en esta conferencia mañanera de los sueldos de los ministros, justo diciendo que eran unos borregos, etcétera. Y bueno, pues ahí los ministros que votan a favor de él, una de ellas acusada de plagiar 2 veces su tesis, sí sigue cobrando su sueldo también, ¿no? Y bueno, también uno de los senadores que dijo que no van a elegir a los comisionados del IFAI hasta que se les dé la gana es Salgado Macedonio, acusado de violación, sigue siendo senador y sigue cobrando su sueldo. Esa es la calidad de Morena, nos guste o no nos guste. Y eso es corrupción también. Eso es una de las principales razones de la corrupción. Bueno, pues en general en este programa vimos la transparencia y vimos la información que el presidente no le gusta y en qué acaba en estos berrinches de un niño chiquito que pues ya no le gusta el juego que está jugando, aunque ya sabía cuáles eran las reglas. Sin embargo, bueno, veremos cómo el presidente reorienta para la próxima semana algunos de estos temas y veremos si hay alguna forma en la que el presidente aproveche todas las oportunidades que se le están presentando diariamente. Te agradezco que hayamos platicado y por supuesto les agradecemos a ustedes. Les pedimos que nos manden sus comentarios, que le den like, que se suscriban por supuesto al canal de Atypical y les agradecemos siempre que hayan estado con nosotros en el ridículo de AMLO. Nos vemos la próxima semana. Hola familia Atypical, la carta que les escribí este jueves se la dirigí a la ciencia ficción como segunda parte. Y como cada jueves les recuerdo que me hagan por favor el gran favor de viralizar el video entre sus conocidos y sus amigos. Muchísimas gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice carta dirigida a la ciencia ficción, segunda parte. Y entre paréntesis, aún hay más. Estimada ciencia ficción, es un placer volverte a escribir. Espero que lo que te platique esta semana te divierta tanto como la semana pasada. Para empezar, te platicaré
que el presidente de Fantasilandia tuvo un percance muy fuerte en su salud. Fíjate que estuvo la semana pasada en una gira por el estado de Yucatán y de repente, a la mitad de una junta, ¡pum!, que se nos cae de una silla y se nos desmayó por solamente un ratito. Gracias a Dios que nada más fue un ratito. De repente vino la confusión. Que nos lo llevamos a México, alguien gritó muy nervioso. ¡No!, gritó otro. Mejor al hospital neurológico en Savannah, Georgia. Dicen que es muy bueno, gritó la otra. ¡No!, mejor al hospital de Mérida, dijo el otro. Total, entre que eran peras o manzanas, el presidente de Fantasilandia se encontraba 2 horas y media después en su recámara siendo atendido por muchos doctores y enfermeras. No tienes idea, querida ciencia ficción, la confusión que se creó en las próximas 36 horas. Que está bien, que está mal, que el miocardio, no, que el cerebro, no, que ya se murió, no, que ya revivió. Y como no había nadie que nos diga algo, ya te imaginarás el desastre que se armó. Los periodistas preguntaban, ¿y dónde está el extraordinario director de comunicación social? Parece que está haciendo campaña con la Sheinbaum, le dijo un reportero a otro. ¿Cómo crees?, le dijo el reportero a su compañera. Y así se vivió el caos de la terrible enfermedad, que a lo mejor no fue tan terrible. Déjame platicarte, mi querida ciencia ficción, que todo el pueblo bueno, o sea, todo el país, rezaba y rezaba para que la enfermedad de nuestro querido presidente de Fantasilandia no fuera tan grave. ¿Y qué crees que pasó 48 horas después? ¡Milagro! Nuestro presidente nada más tiene COVID. Gracias a Dios nuestro Señor, dijimos todos. Entonces, muchos reporteros le preguntaron a sus doctores qué es lo que debía de hacer nuestro presidente para curarse del COVID. Todos los doctores coincidieron que el presidente tiene que guardar reposo en su habitación entre 8 y 10 días. ¿Pero qué crees que pasó el día 4? El presidente de Fantasilandia dio su primera conferencia. Y en el día 5 ya trabajó como si nunca hubiera tenido nada. Y entonces, ¿qué pasó? Tampoco le dio COVID. El presidente de Fantasilandia es inmoral. Ups, perdón, quise decir inmortal. Y lo peor del caso es que nunca sabremos la verdad. ¿Verdad, senadores de Morena? Adán, Claudia, Ricardo y Marcelo. Esta desgracia, perdón, digo historia, continuará. Pobre México.